Lo que voy a decirte ahora no lo vas a encontrar en ningún consejo de TikTok, ni en las frases recicladas de Instagram, ni siquiera en los libros que se hacen llamar La verdad sobre las mujeres. Esto va más allá del sé tú mismo o del hazla reír. Porque cuando entiendes lo que realmente necesita una mujer, cuando aprendes a satisfacer esas necesidades profundas, no las superficiales, ella no solo se siente atraída, se siente atrapada. Y no va a poder explicar por qué. Solo va a saber que quiere estar contigo, que te piensa sin razón, que busca tu presencia como si fuera oxígeno. Y lo más increíble, sin que tú te arrastres, sin que tú la persigas, sin que tú cambies tu esencia para gustarle. Porque ese es el error de la mayoría de hombres hoy. Se esfuerzan tanto por conquistar que se olvidan de que el verdadero poder está en provocar, en activar ese interruptor emocional en su mente que le dice, este hombre no es como los demás. Y para lograrlo, no necesitas ser guapo, no necesitas dinero, ni siquiera necesitas ser el más carismático. Lo que necesitas es comprender algo que casi ningún hombre comprende, que toda mujer tiene necesidades psicológicas ocultas que no va a decirte nunca, pero que si tú sabes leerlas, si sabes cómo tocarlas con tu actitud, con tu presencia, con tu energía, ella se va a quedar, aunque no entienda por qué. Es como si su mente intentara resistirse, pero su cuerpo la traiciona, porque hay algo más fuerte que la lógica, el instinto. Y tú puedes activar ese instinto si sabes cómo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Pero antes de que pienses que se trata de manipular, te aclaro algo. Esto no se trata de usar, se trata de entender, de leer entre líneas, de dejar de ser el típico hombre que solo ve lo que se muestra, para convertirte en ese hombre que siente lo que ni siquiera ha sido dicho. Y cuando llegas a ese nivel, no hay vuelta atrás, porque mientras otros preguntan ¿por qué me dejó?, tú estarás en otro lugar, preguntándote cuál de ellas es la que vale la pena quedarse. Porque la mayoría de mujeres no buscan perfección, buscan conexión. Pero no cualquier conexión. Buscan esa sensación de él me entiende sin que yo lo diga. Esa complicidad emocional que rara vez encuentran. Y es ahí donde tú entras. Porque si tú puedes darle eso, si tú puedes satisfacer lo que la mayoría ni siquiera ve, entonces tú te conviertes en ese hombre imposible de reemplazar. Y no se trata de decirle lo que quiere escuchar. Eso lo hace cualquiera. Se trata de anticiparte a lo que ni ella misma sabe que necesita. De tocar esas fibras invisibles que activan su deseo, su admiración, su lealtad. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si todo lo que estás escuchando resuena contigo, entonces no te podés perder mi libro El poder de atraer. Descubre el secreto para ser irresistible. Es una guía profunda y transformadora para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Ahí te muestro cómo despertar ese magnetismo natural que ya vive en ti. Cómo leer señales de atracción, dominar el arte de la conversación y conectar de forma auténtica con los demás. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, continuamos. La primera de esas necesidades ocultas, aunque nunca lo reconozca, es sentirse completamente vista. No observada, vista. Sentir que, cuando está contigo, no necesita actuar, no necesita disfrazarse, no necesita construir una versión de sí misma. Porque tú no ves solo su cuerpo, ves su alma. Y cuando una mujer siente eso, baja la guardia. Se entrega, te deja entrar a un lugar donde pocos han entrado. Porque la mayoría solo buscan su cuerpo, pero tú conectas con algo más profundo. Y aquí viene la paradoja. Cuando ella se siente vista, es cuando empieza a buscarte más. Porque eso no lo consigue con nadie. Porque eso no se finge. Porque eso no se compra. Porque eso, simplemente, se siente. Pero solo si tú sabes cómo estar presente de verdad. No con flores, no con halagos, no con promesas. Con tu energía, con tu atención real. Esa que no se distrae. Esa que no busca impresionar. Esa que escucha más de lo que habla. Esa que percibe más de lo que pregunta. Cuando tú eres ese tipo de hombre, ella empieza a verse a través de tus ojos. Y si lo haces bien, le va a encantar lo que ve, porque tu mirada no la juzga, la eleva, tu presencia no la presiona, la libera, tu lenguaje no la controla, la inspira,
Y eso es adictivo. No importa qué tan independiente sea, no importa cuántos hombres la hayan buscado. Cuando una mujer se siente vista de verdad, su alma se inclina hacia quien la ve. Y eso, hermano, es solo el inicio, porque la segunda necesidad viene de lo más profundo de su naturaleza emocional, sentirse segura emocionalmente, no protegida físicamente, emocionalmente. Y esto es algo que casi nadie entiende, porque muchos hombres creen que ser el fuerte, el dominante, el proveedor es suficiente. Pero no, eso puede atraer, pero no retiene. Lo que retiene es que ella pueda sentirse vulnerable a tu lado sin sentir que eso será usado en su contra. Que pueda hablar de lo que la rompe sin miedo a que tú te alejes. Que pueda llorar sin que la mires como si estuviera loca. Que pueda mostrarse como realmente es, y aún así tú sigas ahí. Eso es sentirse segura, y eso vale más que 1000 cumplidos. Porque una mujer puede estar con un hombre que la desea, pero se va a quedar con el que la entienda, con el que pueda soltar su armadura, con el que no se ría de sus heridas, con el que no huya cuando sus emociones exploten, con el que aguante su lado más oscuro, sin tratar de corregirlo, sin invalidarlo, sin apagarlo. Ese tipo de seguridad es raro, y por eso, cuando tú lo das, ella no se va, aunque tú no le digas nada, aunque tú no le prometas nada, porque la forma en que la haces sentir dice más que todas las palabras del mundo. Y no confundas esto con ser su terapeuta. No estás para sanarla. No estás para resolverle la vida. Estás para ser el espacio donde puede ser ella misma sin miedo. Y eso, aunque no lo diga, lo busca. Aunque no lo confiese, lo necesita. Porque en un mundo donde la mayoría la quiere cambiar, tú la aceptas. Y esa aceptación se convierte en su refugio emocional, en su adicción silenciosa, en su deseo inconsciente. Y tú ni siquiera necesitas insistir, porque ella será la que busque quedarse. Hay algo en la naturaleza femenina que pocos logran tocar, y es que, por más fuerte, independiente o decidida que parezca, siempre existe una parte dentro de ella que anhela sentirse elegida por quien admira. No por quien simplemente está disponible, sino por aquel que podría estar en cualquier parte, pero decide estar con ella. Esa sensación de ser preferida, no por necesidad, sino por decisión. Por eso, cuando tú no estás desesperado, cuando tú no buscas complacerla todo el tiempo, pero sí haces evidente que estás ahí porque la valoras, no porque la necesitas, su mente empieza a procesarlo diferente. No como un juego, no como una estrategia barata, sino como una declaración silenciosa de tu poder personal. Y eso, aunque no se diga, impacta. Porque cuando un hombre tiene opciones, pero elige con presencia, esa elección tiene peso, tiene esencia, tiene verdad. No estás intentando encajar en su vida. Estás creando un espacio donde ella quiere encajar. Y eso rompe el patrón. Porque muchas veces ha sido buscada por hombres que quieren impresionarla. Pero muy pocas veces ha sido vista por uno que simplemente le muestra que está bien con o sin ella. Y aún así la quiere. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente poderoso. Ella empieza a preguntarse por qué tú no reaccionas como los demás. ¿Por qué no caes en la ansiedad de tener su atención? ¿Por qué puedes escucharla sin intentar convencerla? ¿Por qué no intentas cambiar quién eres para agradarle? Y es ahí donde empieza a sentirse atraída por algo que no puede nombrar. No eres el que más habla. Eres el que más impacto tiene con su silencio. No eres el que más da. Eres el que da en el momento preciso. No eres el que se desvive por gustarle. Eres el que, sin buscarlo, termina siendo inolvidable. Y es que hay una necesidad que toda mujer tiene, aunque jamás lo diga: admirar al hombre que tiene al lado. No por sus logros, no por su físico, sino por su dirección, por su claridad, por su capacidad de mantenerse firme en quien es. Porque cuando tú tienes visión, cuando sabes a dónde vas, cuando no permites que una mujer sea el centro de tu vida, pero sí la invitas a compartirla, ella lo nota, lo siente, y sin darse cuenta empieza a alinearse a ti. Y no me refiero a controlarla, me refiero a inspirarla,
a ser tan firme en tu propósito que ella se siente más segura cerca de ti que lejos. Y no porque la obligues, sino porque tú eres esa presencia que da estructura, ese eje donde puede apoyarse cuando todo se tambalea. Porque mientras otros hombres están esperando instrucciones de ellas, tú ya estás caminando. Y si ella quiere caminar a tu lado, bien. Si no, tú sigues. Y eso, para ella, es magnético. No es arrogancia. Es dirección. Y la dirección, combinada con autenticidad, es irresistible. Porque cuando un hombre tiene una misión, su energía cambia. Ya no vive reaccionando, vive eligiendo. Y las mujeres, aunque digan que les gustan los chicos malos o los hombres complicados, en realidad, lo que les atrae es la energía de alguien que no está perdido, que no necesita validación, que sabe lo que quiere, que no se disculpa por ser quien es. Y aquí es donde entra una de las claves más ignoradas. Una mujer no se enamora solo de lo que haces por ella. Se enamora de cómo se siente ella misma cuando está contigo. Si tú haces que se sienta especial sin decirlo, si logras que se vea diferente en tu presencia, si le das esa sensación de plenitud emocional sin prometerle nada, ahí estás tocando el lugar donde nace su conexión más profunda. Porque lo que crea apego real no es cuánto das, es cómo la haces sentir sin que ella tenga que esforzarse. Es que se sorprenda a sí misma sonriendo sin saber por qué. Es que piense en ti cuando nadie la obliga. Es que repase conversaciones en su mente buscando pistas. Es que empiece a imaginarse escenarios donde estás tú. Y todo eso ocurre no porque insistas, sino porque despiertas algo que nadie más ha tocado. Y para eso, necesitas dominar algo que Neil Strauss llama calibración emocional. No es manipular. Es leer el momento exacto. Saber cuándo avanzar y cuándo ceder. Cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo tocar y cuándo observar. Cuándo alejarte un poco para que ella pueda extrañarte. Porque en el espacio también nace el deseo. En el silencio también se crea conexión. En la pausa también surge la intensidad. El problema de muchos hombres es que se entregan rápido. Se muestran por completo desde el principio, regalan todo su misterio en la primera cita, y luego se preguntan por qué ella se aburrió. Pero si tú sabes dosificar tu energía, si entiendes que una mujer se enamora de la historia que construye contigo y no solo de lo que le das, entonces empiezas a jugar en otro nivel. Ya no eres el que corre, eres el que avanza con elegancia, con pausa, con intención. Y eso, a nivel inconsciente, es irresistible. Porque una mujer puede sentirse atraída por muchos, pero se queda con quien no se rinde ante su belleza, sino ante su alma, con quien no la adula todo el tiempo, sino que la reta a ser más, con quien no le teme a su intensidad, sino que la acompaña, con quien no necesita estar todo el día encima, pero está cuando más importa. Y ese tipo de presencia crea huella. Hay algo que ella no te va a pedir directamente, pero lo va a probar todo el tiempo. Su intuición la empuja a comprobar si lo que tú muestras es real o es solo fachada. Y para eso, va a crear situaciones pequeñas, detalles, momentos en los que quiere ver cómo reaccionas. No para manipularte, sino para saber si puede confiar en lo que siente. Porque toda mujer necesita saber que lo que tú proyectas cuando quieres impresionarla sigue siendo real cuando ya no estás intentando conquistarla. Y ahí es donde muchos caen. Porque al inicio se muestran fuertes, centrados, serenos, pero basta un mensaje sin respuesta o una emoción inesperada de ella para que se tambaleen. Y eso destruye algo clave, la coherencia. Porque cuando tus palabras dicen una cosa y tus reacciones muestran otra, ella lo siente. Y se enfría. Porque no importa cuántos halagos le des si no puede confiar en tu energía. Pero si tú eres el mismo cuando ella está amorosa o cuando está distante, si tú no cambias tu centro por sus cambios emocionales, si tú puedes sostenerte sin perderte, si puedes ser tú incluso en medio de su tormenta, sin intentar huir ni apagarla, simplemente estando, eso crea algo que pocos hombres pueden generar, confianza emocional profunda. Y esa confianza se convierte en deseo. Porque cuando ella siente que puede soltarse sin consecuencias, que puede mostrar sus emociones sin miedo a que la abandones, que puede ser vulnerable y tú no lo usas en su contra, entonces se activa algo muy primitivo, su entrega.
pero no la entrega física, sino la emocional, la que de verdad importa, esa que no se da con el cuerpo, sino con la presencia, con la mirada, con el alma. Ella no se va a entregar a quien la presione, ni a quien la critique, ni a quien intente forzarla. Lo va a hacer cuando sienta que tú eres el único lugar donde puede ser ella misma, y aún así sentirse valiosa. Y eso, aunque lo niegue, lo necesita. No porque sea débil, sino porque está cansada de aparentar fortaleza todo el tiempo. Porque ha vivido tanto siendo su propio refugio, que en el fondo sueña con descansar en alguien sin tener que justificarlo. Y si tú puedes ser ese hombre que no busca controlarla, pero tampoco le teme a su intensidad, que no compite con su independencia, pero tampoco se vuelve sumiso, que no la idolatra, pero sí la honra, entonces estás creando algo que va más allá de lo físico. Porque el cuerpo puede excitarse con cualquiera, pero el alma solo vibra con quien realmente la ve. Y eso nos lleva a otra necesidad silenciosa que casi nadie percibe. La necesidad de ser estimulada intelectualmente. Sí, suena poco romántico, pero es completamente real, porque cuando tú puedes retarla a pensar, sacarla de la rutina mental, mostrarle una perspectiva que nadie le había mostrado, generar conversaciones que la despiertan, que la hacen cuestionarse, empiezas a generar un tipo de atracción diferente, más profunda, más duradera, más difícil de reemplazar. Ella puede sentirse atraída por alguien solo por química, pero si tú le das conversación que alimente su mente, que la haga sentir viva, vista, expandida, entonces el vínculo se intensifica, porque ya no eres solo una compañía, eres un estímulo, eres una fuente de inspiración. Eres ese hombre con quien hablar no cansa, sino que nutre. Y ahí ella empieza a asociarte con plenitud, no solo con deseo. Por eso no basta con ser interesante. Hay que ser interesado. Interesado en su mundo, pero no desde la necesidad, sino desde la curiosidad genuina. Desde el deseo de comprender, no de corregir. Desde el placer de descubrirla, no de clasificarla. Y cuando haces eso, empiezas a tocar capas que casi nadie toca. Y en cada una de esas capas, ella se siente más conectada contigo. Y esa conexión no se rompe fácil, porque una vez que una mujer se siente vista, segura, inspirada y desafiada, lo demás deja de importar. Ya no está mirando si eres el más guapo o el más exitoso. Está mirando lo que nadie más le da: profundidad, coherencia, presencia. Y eso, cuando se siente, es casi imposible de soltar. Lo curioso es que muchos creen que para conquistar a una mujer deben enfocarse en dar. Pero lo que no entienden es que, muchas veces, lo que ella más desea no es que le des cosas, sino que sepas sostener espacios. El espacio donde puede ser escuchada, sin interrupciones. El espacio donde puede mirarte y sentirse comprendida sin hablar. El espacio donde puede dejar de actuar sin miedo a perder tu atención. Y eso no requiere esfuerzo, requiere presencia. Y la presencia no se improvisa, se cultiva, se entrena, se respira, se encarna. Y cuando tú la tienes, cuando no te distraes, cuando no estás buscando el momento perfecto para besarla o tocarla o decirle lo correcto, sino que simplemente estás ahí, atento, conectado, receptivo, entonces el lenguaje entre ustedes cambia. Ya no es verbal, ya no es físico, es energético, y ese tipo de lenguaje no se olvida. Y aquí es donde todo se une. No se trata de que memorices una lista de reglas, no se trata de que copies frases o que aprendas rutinas para impresionarla. Se trata de entender que las verdaderas necesidades femeninas no son obvias, no están en la superficie, no se revelan con palabras, están escondidas detrás de lo que calla, de lo que insinúa, de lo que solo muestra cuando confía. Y cuando tú aprendes a leer eso, no como una estrategia, sino como una forma de presencia consciente, ella lo siente y no podrá evitar acercarse, porque no es que la estés persiguiendo, es que te estás convirtiendo en ese hombre con quien se siente viva, con quien se siente segura, con quien se siente admirada sin que tengas que repetirlo, con quien puede ser intensa, emocional, libre, sin miedo a ser malinterpretada. Ese es el punto al que debes llegar. No para que te ame desde la dependencia, sino para que te elija desde la libertad. No para que te necesite, sino para que te desee. Para que tú seas su lugar de paz, pero también su mayor impulso.
su equilibrio, su caos bonito, su razón sin lógica. Y cuando logres eso, ya no vas a tener que preguntarte qué hacer para que se quede, porque ella va a construir contigo, sin que tú lo pidas, porque va a sentir que no necesita defenderse, ni competir, ni esconderse, solo estar. Y esa es la conexión que vale la pena. Ahora, si esto que acabas de escuchar te hizo pensar, si te removió algo por dentro, si sentiste que nadie te lo había explicado así antes, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Porque lo que acabamos de compartir aquí no es una conversación cualquiera, es una verdad que muchos hombres no se atreven a decir, pero que millones allá afuera necesitan escuchar. Así que si esto te resonó, te invito a que dejes tu comentario aquí abajo. Cuéntame cuál fue la parte que más te impactó. ¿Qué descubriste sobre ti? ¿Qué entendiste sobre ellas? Porque cada comentario que dejes ayuda a que este mensaje llegue a más hombres que, como tú, están listos para subir de nivel. Y si crees que este contenido puede abrirle los ojos a alguien que conoces, compártelo. Porque tal vez, hoy, con solo un clic, puedes ayudar a transformar una historia. Porque cuando tú compartes este tipo de mensajes, no solo apoyas este canal, también estás siendo parte de un cambio, de una nueva forma de ver las relaciones, desde la conciencia, desde la autenticidad, desde la fuerza real. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento, porque vienen más contenidos como este, más profundos, más reales, más necesarios, porque aquí no te enseño a fingir, te enseño a ser, y cuando tú aprendes a ser, el resto empieza a buscarte. Así que déjale tu like si esto te aportó valor. Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete, porque este es solo el comienzo.